¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante importante que es la reducción de los términos semejantes. Un concepto y operaciones bastante importantes, algunas elementales, otras no, sí, pero nos sirven mucho para reducir, como dice el tema de esta exposición, para reducir todo lo que más podamos ciertos términos. Bueno, quien les habla Carlos Daniel Busto, así que empecemos. Entonces, de manera introductoria, podemos empezar diciendo que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras y afectadas de igual exponente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo algo así, un tercio de x al cuadrado, y cuadrado, z a la 3, ¿cierto? Entonces, nosotros eh, siempre vemos la parte literal como la parte que es algebraica, ¿no? La parte que contiene las letras. Esta parte nosotros le llamamos parte literal, y a lo que acompaña la parte literal le llamamos valor numérico o parte numérica, valor numérico, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que nosotros conocemos como parte literal, esta parte de aquí como parte literal de una expresión algebraica. ¿Sí? Por lo menos si yo tengo 2x, y, ¿cuál será la parte literal? Pues fácil. La parte literal es esta parte literal y el valor numérico es este valor numérico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta pequeña introducción? ¿Sí? Que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Es decir, cuando tengo por lo menos cosas como esta. Un cuarto de x a la 3 y cuadrado, z, ¿cierto? Y por otro lado tengo 4 tercios de x a la 3 y cuadrado z, ¿sí? Si nos damos de cuenta, esta es la parte literal, ¿cierto? Y coincide con esta parte literal. Algo importante que cabe aclarar en este espacio es que no importa el valor numérico, o sea, el valor numérico puede variar, ¿sí? Los términos son semejantes siempre y cuando las partes literales coincidan, ¿sí? O sea, pues yo por lo menos yo puedo tener aquí 2x, z, y por acá puedo tener 100, x, z. Si ustedes se fijan, las partes literales son iguales, pero los valores numéricos no coinciden. Entonces, no importa si los valores numéricos no coinciden, siempre y cuando las partes literales coincidan, nosotros podemos decir de que eh, eh, tenemos términos semejantes. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la, esa pequeña parte introductoria, ¿sí? Entonces, ejemplo de términos semejantes, aquí tenemos un ejemplo bastante claro, sencillito, ¿no? Como yo les explicaba, un ejemplo bastante sencillito. Por lo menos aquí tengo 2a y tengo a. Entonces, fíjense que aquí el la está acompañada por un 1. Algo que cabe como que resaltar, algo básico y que no voy a detallar tanto, es que siempre que nosotros veamos un término, ¿cierto? Que no tenga de pronto ningún valor numérico, suponemos que hay un 1 ahí, que está multiplicando a esa parte algebraica, a esa parte literal, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos de cuenta aquí, en este caso, el valor numérico es 2 y acá en este caso el valor numérico es 1, y fíjense que no son iguales, pero lo importante es que las partes literales coincidan. Entonces, como las partes literales coincidan, podemos decir entonces de que estos términos son semejantes, ¿sí? ¿Ya? El valor numérico, es decir, el 2 o el 1 pueden variar. Yo puedo tener un 4 de un lado, 5 de otro, pero después que las partes literales sean iguales, yo puedo hablar de que esos términos son semejantes. Otro ejemplo bastante claro es este de aquí. Tengo dos expresiones menos dos b y 8b. Si nos damos de cuenta, menos 2 es distinto de 8, ¿cierto? Los valores numéricos varían, pero fíjense que las partes literales son iguales. Así que estos otros dos términos también son semejantes.
¿sí? Esos dos términos son semejantes. Espero que esté quedando un poquito claro. Vamos a mirar a ver si estos dos de aquí son semejantes. ¿Será que son semejantes? Miremoslo. Escribámoslo por acá. Menos 5 a elevado a la 3 b cuadrado. Y tengo menos 8 a elevado a la 3 b elevado al cuadrado. ¿Será que estos dos términos son semejantes? Veamos. Parte numérica no me interesa esa parte numérica. Lo que me interesa es las partes literales. Veamos si las partes literales son iguales. A la 3 b cuadrado. A la 3 b cuadrado. Efectivamente, como las partes literales coinciden, no importando el valor numérico de ambas, entonces puedo decir que son semejantes. ¿Sí? Son semejantes. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Voy a borrar aquí. Set. Ahora, hay algo que no leí acá arriba en la introducción, que es cuando tienen iguales letras afectadas de igual exponente, ¿cierto? O sea, yo puedo tener este término, X, puedo tener este término, Y. Aunque nosotros no lo veamos, cuando veamos un término, X o Y, si a nosotros nos preguntaran cuál es el exponente de X, cuál es el exponente de X, ¿cierto? ¿Qué diríamos nosotros? El exponente de X nosotros diríamos que, o decimos que es 1. Si nosotros no vemos, digamos, es casi similar a lo que les expliqué cuando no vemos un valor numérico acompañando a la parte algebraica, ¿cierto? Pero en este caso es con exponente, ¿sí? Cuando nosotros veamos que eh, el número o la parte algebraica no tenga ningún número, o sea, no esté elevado a ningún número, nosotros decimos que ahí hay un 1. Por lo menos si yo tengo 4xy, entonces a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es el grado absoluto de esta parte, digamos, de esta expresión? Entonces, el grado absoluto es el siguiente. X está elevado a la 1. Siempre que nosotros no veamos un exponente aquí, suponemos que es 1. Cuando acá veamos que no tiene exponente tampoco, suponemos que es 1. Entonces, ¿cuál es el grado absoluto de esta expresión? Entonces, el grado absoluto es facilito, ¿no? El grado absoluto simplemente es sumar el exponente de la X con el exponente de la Y. Eso es 1 más 1 es igual a 2. O sea, el grado absoluto de esta expresión es 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería explicar. ¿Sí? Entonces, retomando lo que venía diciendo, ¿por qué les dije todo esto? Porque ahora tenemos un caso un poquito diferente a los anteriores. Ahora tenemos partes literales elevadas a exponentes, ¿sí? Pero la definición también nos dice eso. Entonces, por un lado tenemos x elevado a la m más 1 y por otro lado tenemos 3x elevado a la m más 1. Si nosotros nos damos de cuenta, esta x está acompañada aquí por un 1, 1 por x. Entonces, si nos damos de cuenta, los valores numéricos no importan. Podemos notar eso, no importa. Vamos a ver cómo están las partes literales. Entonces, por un lado tengo x a la m más 1 y por otro tengo también x a la m más 1. ¿Sí? Entonces, esta x está afectada por quién? Por un exponente elevado a la m más 1. Y esta también está afectado por x a la m más 1. Si nos damos de cuenta, esta expresión coincide con esta. Y si coincide, entonces podemos decir de que estos términos son semejantes. Vamos a poner otro ejemplo. Por lo menos si yo tuviera 3k elevado a la z más 3 y 4k elevado a la z más 3. La pregunta es, ¿será que estos dos términos son semejantes? Veámoslo. Los valores numéricos no importan y veamos las partes literales. K a la z más 3 y k a la z más 3. ¿Cierto? Entonces, k a la z más 3, ¿sí? Tiene exponente que k tiene exponente z más 3 y acá k también tiene exponente z más 3. Como ambos tienen exponente z más 3, entonces decimos que estos términos son semejantes. Esos términos son semejantes, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y bueno, ahí están los ejemplitos que ya les había mencionado anteriormente. Ahora,
cuando dos o más términos no son semejantes, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá la introducción que nos dan. Estos son cuando son semejantes. Esto es cuando son semejantes. ¿Ya? Esta parte de aquí corresponde a cuando son semejantes. Ahora, cuando, cuando no son semejantes. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos de esta misma definición, ¿sí?, obtener una definición para cuando no son semejantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Facilito. Esto lo vamos a hacer, ¿sí?, negando esto de aquí. Entonces, vamos a escribir lo mismo, pero vamos a negar esto que está escrito aquí. Entonces, dos o más términos. Entonces, si aquí dice que son semejantes, entonces nosotros decimos no. Esto es esencial. No, esa palabra no, porque estoy negando. No son semejantes cuando, aquí dice cuando tienen, ahora uno escribe aquí, cuando no tienen la misma, la misma parte literal, ¿cierto? Seguimos. O sea, cuando, aquí dice cuando tienen, entonces, ¿cómo sería la negación de cuando tienen? Cuando no tienen, ¿cierto? Cuando no tienen iguales letras afectadas de igual exponente. Entonces, aquí tenemos una definición cuando son semejantes y aquí cuando no son semejantes. Fíjense que esta palabrita es clave para tener la definición negada de lo que tenemos arriba, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, por lo menos, cuando los términos no son semejantes. Acá está el ejemplito. El ejemplo acá está con 4ab y menos 6a cuadrado b. Entonces, 4ab y menos 6a cuadrado b. Vamos a mirarlo. Ya dijimos que las partes numéricas no interesan, lo que importa son las partes literales. Vamos a ver, este a que está elevado aquí, que está aquí, perdón, este a está elevado a la ¿qué? A la 1, ya eso yo lo dije, ¿no? Cuando no veamos ningún exponente, ya uno sabe que está elevado a la 1. Y este b también está elevado a la 1. ¿Sí? Entonces ya analizamos este. Vamos a analizar este. Este a de aquí está elevado al cuadrado, ¿sí? Pero este está elevado a la 1. Entonces ya tengo el problema, o sea, ya deja de ser inmediatamente semejante a este, ¿sí? Aunque el b esté elevado a la 1. Con que alguna de las letras de alguna de las expresiones esté elevada a un exponente diferente del otro, automáticamente ya no es semejante, ¿sí? Ya no es semejante. Vamos a ver otro ejemplito aquí. Vamos a ver otro ejemplito aquí, por lo menos k cuadrado z a la 3 y k a la 3 z. Entonces, la pregunta es, ¿será que estos términos son semejantes? Entonces, uno hace el análisis. Vamos a hacer el análisis de esto. K está elevado al cuadrado y aquí K está elevado a la 3. Inmediatamente podemos decir de que no son semejantes. Porque aquí K tiene exponente 2 y acá K tiene exponente 3. ¿Sí? Y similarmente aquí, Z tiene exponente 3 y aquí Z tiene exponente 1. Entonces, no son semejantes. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos, no sé, S elevado a la 4, A elevado a la 3 por B. Y tengo S elevado a la 2, ¿cierto? Elevado a la 3, elevado a la B. Vamos a empezar por aquí. Si nos damos de cuenta, el B está elevado a la 1 y aquí también. Vamos bien hasta ahí. Excelente. Aquí el A está elevado a la 3. Excelente. Y aquí también está elevado a la 3. Vamos con el S. El S aquí está elevado a la 2, pero aquí está elevado a la 4. Entonces, ese no me sirve.
Entonces, aquí cuando alguna de las letras no coinciden sus exponentes, ¿sí? Podemos automáticamente decir de que no son semejantes. No son semejantes. Hagamos lo que queramos hacer. Si el ejercicio me da expresiones así, no son semejantes los términos. Y por lo tanto, si no son semejantes, entonces no se pueden reducir, ¿cierto? Si dos términos no son semejantes, entonces no podemos reducirlo y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos son algunos ejemplos adicionales de términos que no son semejantes. Entonces vamos a ver cuáles no son semejantes. ¿Será que este y este son semejantes? Veámoslo. Aquí ya dijimos que el valor numérico no importa, ¿cierto? Aquí este valor numérico es 3, pero acá este valor numérico es menos 1, ¿cierto? Entonces, tengo 3xy y tengo menos xy, ¿sí? Menos xy. Entonces, si nos damos de cuenta, x está elevado a la 1 aquí, y está elevado a la 1 aquí, aquí x está elevado a la 1 y está elevado a la 1, ¿sí? Entonces, estos dos términos son semejantes. Porque aquí en este caso x está elevado a la 1, acá también, y similarmente para y. Entonces, son semejantes. Son semejantes. Vamos a para ver si estos son semejantes. 4a cuadrado b y menos 2ab cuadrado. ¿Será que estos dos términos son semejantes? Hacemos el análisis. Vamos a empezar por aquí, ¿cierto? Primero que todo, las partes numéricas, eso, ¿por qué se los recalco? Porque a veces uno cree que porque tengan partes numéricas iguales son semejantes y puede darse el caso que no. Entonces, aquí 4a cuadrado b, si nos damos de cuenta, aquí el la está elevado a la 2 y aquí el la está elevado a la 1. Entonces, como aquí está elevado a exponente 2 y acá está elevado a exponente 1, decimos que esos términos no son semejantes. Y acá lo mismo, no son semejantes. No son semejantes. ¿Cierto? No son semejantes. Vamos acá. Aquí tenemos 2x cuadrado y tenemos menos 5x y cuadrado. ¿Será que son semejantes? Hacemos el análisis. Aquí el x está elevado al cuadrado, pero aquí está elevado a la 1. Así que ya no me sirve. Entonces, automáticamente digo que no son semejantes. No son semejantes. Ahorita les explicaba algo que era que si tenían igual eh, parte numérica. Por lo menos si yo tengo 4x y cuadrado y por acá tengo 4x y a la 3. Fíjense que los valores numéricos son iguales, pero aunque son iguales, las partes literales son diferentes, así que no son semejantes, ¿ya? Porque como les digo, los valores numéricos pueden ser iguales, pero después que las partes literales no sean iguales, entonces los términos no son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí el x está elevado a la 1 y acá el x está elevado también a la 1, ¿sí? Aquí el y está elevado a la 2 y aquí el y está elevado a la 3. ¿Cierto? Entonces, automáticamente podemos ver de que estos términos no son semejantes. Y un ejemplo claro de eso es lo siguiente. Yo puedo tener, ¿cuántas personas no se llaman como yo? Pues muchas, ¿no? Se llaman Carlos. Muchas personas se llaman Carlos. Sí, Carlos. Ya, digámoslo aquí en mi, digamos, en cuanto a mi entorno, ¿sí? Aquí donde yo vivo, muchas personas se llaman Carlos, pero no todos ellos, ¿sí? Tienen el mismo apellido mío, que mi apellido es Subbarán Busto, ¿sí? Pero hay otros que se llaman de pronto Carlos Zabaleta, ¿no? No sé cómo se escribe Zabaleta, no sé si es con Z o con S. Zabaleta Rodríguez. Hoy hay otros que se llaman Carlos, no sé, Manjarres. Entonces, aunque se llamen como yo, no somos semejantes o no somos parientes. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo apellido. Así similarmente podemos ver las partes literales como apellido de
los valores numéricos, ¿cierto? Entonces, eh, si el 3 es similar al 3 de la otra expresión, pueden que sean iguales, pero si las partes literales, o sea, si no tienen el mismo apellido, entonces ellos no son semejantes, es decir, no tienen ninguna relación, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un ejemplito ahí que se me vino a la mente y quise, ojo, que el ejemplo lo estoy dando es en cuanto a mi entorno, digamos aquí en cuanto en donde vivo yo, que nadie tiene mi apellido por aquí. Pero puede que a nivel general, en el mundo, sí, sí hayan de pronto personas que tengan el mismo apellido mío y yo no lo sé, ¿cierto? Sí. Y si lo tienen, entonces son semejantes a mí en cuanto al apellido. Bueno, bueno, recuerda que para sumar o restar términos semejantes solo se combinan las partes numéricas y las partes literales se mantienen igual. Y bueno, esto lo vamos a seguir viendo en el próximo video. Ya más que todo la suma de términos semejantes o la reducción de los términos semejantes.